PPT, pero ustedes quieren pizarra, dicen, ¿no? Ya, bien. Entonces, iniciamos. ¿Qué es el proceso económico? Es el conjunto de etapas permanentes que se hace en una sociedad con el fin de crear bienes y servicios y a la vez, con esta creación de bienes y servicios, utilizarlos para la satisfacción de las necesidades. Un ejemplo clásico que pone Milton Friedman en su obra Libertad de Elegir habla del lápiz. El lápiz es el lápiz, sí. Es el lápiz que tú tienes, que tiene una parte de madera, adentro del lápiz tiene un grafito, en la parte final o inicial tiene una recubierta metálica y un borrador. Detrás de ese lápiz hay infinidades de profesiones, de oficios, que la única razón que el individuo se dedica a hacer una parte de lo que refiere al lápiz es la búsqueda de satisfacción de sus necesidades. Inicia con la fabricación, por ejemplo, del metal. Para sacar ese metal que es latón, se crean minas, ¿no? Se construyen minas. Y va a haber miles de familias que pasan la mayoría de sus vidas dentro del socavón. ¿Con qué razón? Satisfacer sus necesidades. Para encontrar el carboncillo, necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos el grafito que crece en las minas de Sri Lanka, África. Va a haber personas y empresarios que se dedican a la extracción de ese recurso mineral. Y vamos a tener miles, o si no, centenas de miles de personas que se dedican a la siembra, cuidado, protección, ¿no? Y reforestación del árbol. Pinturas, transportistas, ingenieros, ¿no? Diseñadores gráficos, marqueteros, ¿no? Técnicos, etcétera, etcétera, que se dedican a la fabricación de las máquinas, que se dedican a la producción de minerales, etcétera, etcétera. A esas actividades permanentes que se hacen en la sociedad se llama proceso económico. ¿Con qué fin? Con el fin de satisfacer las necesidades. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo definimos el proceso económico? Aquel conjunto de etapas permanentes, ¿no? Entonces, a ese proceso económico, ya volvimos por acá, a ese conjunto de etapas permanentes que se hacen en una sociedad se llama proceso económico. Pero ¿qué nos motiva a meternos al socavón? ¿Qué me motiva a mí a abandonar a mi familia para manejar día y noche, noche y día por la carretera, llegando en los troncos de los árboles a los aserraderos? La satisfacción de las necesidades. Conjunto de etapas permanentes en una sociedad para el logro, para satisfacer, para satisfacer las necesidades. Entonces, de repente hoy tú te vas a comer una hamburguesa y cuando tú hablas con la hamburguesa, le es decir, detrás de ti hay miles de actividades que el hombre y la mujer realizan, desde la siembra del trigo, desde la siembra del tomate y la papa, ¿no? Desde la persona que estudia el marketing para hacer que las empresas de Bembo, McDonald's tengan gran participación de mercado, para los ingenieros sanitarios, los obreros, ¿no? Etcétera, etcétera. Detrás de eso hay miles de actividades, jóvenes, y todas ellas que buscan satisfacer sus necesidades. Muy bien, ese proceso económico tiene etapas. ¿Cuáles son sus etapas? Uno, la producción. Dos, la circulación. Tres, la distribución. Cuatro, el consumo. Y cinco, la inversión. ¿Con qué arrancamos? Con la etapa de la producción, aunque algunos libros dicen la inversión, ¿no? Bien, es como discutir quién es primero, el huevo o la gallina. Entonces, vamos a no caer en discusiones.
arrancamos con la producción. ¿Qué es la producción? La producción es aquella etapa del proceso económico donde se va a crear los bienes y servicios, donde se va a crear la riqueza a través de la transformación de los recursos que nos da la naturaleza. La naturaleza nos brinda recursos naturales, jóvenes, materias primas, y con el conocimiento, con la tecnología, con el capital, que es maquinarias, herramientas y equipos, con el trabajo y la organización de la empresa, se logra transformar esas materias primas en bienes y servicios. Ejemplo, esta regla. Esta regla proviene de tres factores elementales, clásicos, elementales, ¿no? Que es madera, la naturaleza, fuerza de trabajo y el factor auxiliar, que es el capital, porque se utilizó un cortador, ¿no? Un perfilador, qué sé yo. Entonces, en la etapa de la producción, ¿qué se crea? Los bienes y los servicios. ¿Quién crea? La empresa. Entonces, ¿qué es la producción? La producción es la creación de riqueza, la creación de los bienes y los servicios. A esa creación de los bienes y servicios se llama producción. O sea, la empresa hace la producción de los bienes y los servicios a través de la transformación de los recursos. ¿Y qué recurso transforma la empresa? Los tres clásicos de producción. ¿Cuáles son los tres clásicos? La naturaleza. Voy a ponerle con su nombre completo, ¿ya? Naturaleza. Y ya sabes qué es la N, ¿no? El capi, el capital. Ya sabes qué es la K. Y el trabajo, ya sabes qué es la L, ¿no? Ahí está. NKL. La empresa las reúne en un espacio físico, las combina en manera eficiente y a través de la transformación, se crean los bienes y servicios. Bien, entonces, ¿la producción qué cosa es? La producción, acá miremos, es crear los bienes y servicios. Pero estos bienes y servicios se crean ¿para qué? Para el consumo humano, ¿sí o no? Entonces va a salir del almacén de las fábricas al mercado y eso se llama la circulación. ¿Qué es la circulación? Aquella etapa del proceso económico donde se traslada los bienes y los servicios. ¿A dónde? Al mercado. Y en ese mercado van a interactuar ofertantes y demandantes. Y producto de esa interacción se va a formar los precios de los bienes y servicios y de los factores productivos. Muy bien. Luego que viene la distribución. ¿Y qué es la distribución? Aquella etapa del proceso económico que consiste en la remuneración. En la remuneración. ¿Y qué es la remuneración? El pago. ¿El pago a quién? El pago a los dueños de los factores productivos. El pago a los dueños de los factores productivos. A los dueños de los factores productivos. Por ejemplo, ¿qué va a recibir el dueño que aporta la naturaleza? Una renta o alquiler. ¿Qué recibe al dueño que aporta su trabajo?
Salario. ¿Qué recibe el dueño que aporta el capital? Interés. ¿Y qué recibe el que aporta la gestión empresarial? O sea, el que organiza la producción, la empresa, ¿no? La empresa lo que va a recibir por organizar la producción, ganancias, la ganancia, y el Estado por su rol, el Estado por su rol regulador, los tributos. Ahí está, ¿ves? ¿G de qué? De ganancias. ¿T de qué? Tributos. Entonces, ¿qué es la distribución? Aquella etapa del proceso económico donde en un régimen como nosotros, una economía social de mercado o una economía liberal, la actividad privada va a pagar ¿a quién? Las empresas privadas van a pagar a los de los factores productivos porque la producción se utilizó esos factores productivos. Es en la producción donde se utiliza mi fuerza de trabajo, mi capacidad físico-mental. Esa es la producción donde se utiliza el factor capital. Y por utilizar ello, yo tengo que pagar. ¿Y dónde se paga? Etapa de la distribución. No confundas distribución cuando tú estás observando que el camión de Coca-Cola o de la cerveza Cristal está repartiendo sus cervecitas. No, eso es circulación. La distribución en economía se asigna el concepto de pago, remuneración, asignación de pagos a los factores productivos. ¿Han entendido? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, continuamos. Profesor, entonces en la distribución, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener ingresos. Aquí vamos a tener los ingresos, porque en la distribución, los ingresos, jóvenes, se hace el pago de los ingresos. Ahí está, ¿ves? De los ingresos. Entonces, en ese pago de los ingresos que se hace, que es propia de la distribución, las unidades económicas tienen ingresos, pero esos ingresos se van a destinar a qué cosa? Aparte de ellos, a consumir. Y si no lo gastamos todo en consumo, parte de ellos se va a ahorrar. Y sale esa ecuación, ¿no? El ingreso que es igual al consumo más el ahorro. Pero nosotros podemos separar el ahorro, despejar el ahorro, y el ahorro, ¿a qué viene a ser igual? Al ingreso menos el consumo. Entonces, si asumimos que, si asumimos que el ingreso es mayor que el consumo, entonces vamos a tener capacidad de ahorro, ¿sí o no? Entonces, este ahorro va a financiar la inversión. Entonces, esto es una fórmula, ¿no? Una fórmula, un postulado, una ecuación entre la brecha ahorro-inversión. Entonces, jóvenes, en una economía como la nuestra, cualquier economía, el ahorro nacional que proviene del sector público-privado va a financiar la inversión público-privada. Nuestros ahorros, comunidades económicas de consumo que somos familia, que lo llevamos al banco, el banco recibe ese ahorro y va a prestar a los emprendedores. Al final, ese ahorro que nosotros hemos llevado al banco, el banco lo recibe y lo trabaja prestándoselos a los empresarios. Entonces, el ahorro va a financiar la inversión, jóvenes. Por eso ¿no? Hay una igualdad acá. O sea, el ahorro tarde o temprano que se convierte en inversión. Aquí está, ¿ves? Entonces, profesor, pero ¿qué pasaría si el año pasado yo leyendo las memorias del Banco Central me doy cuenta que el ahorro nacional fue de 50.000 millones de soles?
pero la inversión fue de 80.000 millones de soles. Profe, no me cuadra ahorro igual la inversión. ¿Por qué? Porque si el ahorro nacional fue de 50.000 y la inversión fue de 80.000, hay 30.000 que el ahorro no pudo financiar esa inversión, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería la posible respuesta, jóvenes? A ver, ¿cuál sería su respuesta, jóvenes? ¿Por qué en la economía se invirtió un robo? Dicen, no, no, tampoco, tampoco. A ver, ¿por qué en la economía se invirtió 80 a pesar que el ahorro fue de 50? Préstamos, muy bien. Pregunta de San Marcos, ¿no? A falta de ahorro interno, entonces para financiar las nuevas inversiones se requiere de endeudamiento externo. Muy bien, muy bien. Entonces, ya sabemos qué distribución. Profe, entonces el consumo viene después, ¿sí o no? Claro, una vez que tengamos los ingresos, viene el consumo. ¿Y el consumo qué es? El uso, ¿no? La utilización, ¿no? Del bien. Y aquí es donde se satisface las necesidades. Entonces, en el consumo aparece el ahorro y el ahorro pertenece al ingreso no consumido, ¿sí o no? Pero este ahorro va a financiar la inversión. Entonces, la siguiente etapa es la inversión. ¿Qué es la inversión? La inversión viene a ser aquella etapa del proceso económico donde se va a ampliar la capacidad instalada, donde se va a incrementar la capacidad de planta, donde se va a adquirir bienes de capital. La etapa de inversión es usar el ahorro, ahorro-inversión. La etapa de la inversión es que ese ahorro logre financiar a las empresas en su capacidad instalada e incrementar su tamaño en planta al adquirir bienes de capital. Cuando compramos bienes de capital como maquinarias, herramientas, equipos, infraestructura, significa que la empresa está en la etapa de inversión. Recuerden eso. ¿Qué es capacidad instalada? Capacidad de planta, capacidad productiva. Y la única forma de incrementar la capacidad productiva como nación es a través de la inversión. ¿Y la inversión en qué? En maquinarias, herramientas, equipos, infraestructura, insumos, materias primas. Esa es la inversión. Entonces, si nosotros decimos Toromocho está en la etapa de inversión, significa que Toromocho está gastando dinero, invirtiendo dinero, perdón, al adquirir mayor maquinaria, herramientas, equipos que le van a permitir después procesar más minerales. Eso es la inversión. ¿Sí? A ver, ejemplo, profesor. Profe, ¿yo cómo puedo darme cuenta que la academia está en la etapa de la inversión? A ver, ¿cómo responderían ustedes? Imaginemos que tú vienes a la academia el día domingo para tu seminario. Oh, sorpresa tuya. Tu compañero dice, oye, la academia está invirtiendo. A ver, ¿qué pensarías tú? ¿Cómo podríamos decir que la academia está en la etapa de la inversión? Hola, 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 hola. Compra más pizarras. Puede ser, claro, también. Cambios, contratarán más profesores. Pero ¿para qué van a contratar más profesores? Porque han despedido a otros cuando pagan internet. El internet está pagado, lo que pasa es que el servicio está fallando, jóvenes. Bien, así es, profesor. Cuando se está construyendo más arriba, claro que sí. O sea, ¿qué significa ampliar la capacidad instalada? Ampliar la capacidad instalada significa ¿qué cosa? Poner más aulas disponibles para los alumnados. O sea, eso implica hacer construcciones hacia arriba, hacer en los ambientes tres, cuatro locales, tres salones por piso, ¿no? E implementar las carpetas, las pizarras, los proyectores, el equipo de audio, etc. Esa es inversión, ¿ves? Profe, entonces toda inversión trae empleo, lógico, pues jóvenes.
Ahora la pregunta es, ¿para qué vas a invertir? Para producir. Pero ¿cuál es el fin para invertir? La ganancia. Recuperar tu inversión y un plus. Eso es la ganancia, ¿no? La razón de ser por pues invierte es porque quiero ganar, pues, ¿sí o no? Es el interés particular, ¿no? Que conlleva un beneficio a la sociedad. Muy bien. Ahora, cuando se amplía la capacidad instalada, va a haber mayor capacidad productiva. Y entonces cerramos famosa, con la famosa inversión, producción. Más producción, más circulación. Más circulación, más pagos en la distribución. Más ingresos a los agentes económicos, más capacidad de consumo, más capacidad de ahorro. Más capacidad de ahorro, más capacidad de inversión. Y estamos hablando del famoso círculo virtuoso que se llama el famoso crecimiento económico, que es crecimiento del Producto Bruto Interno. A eso debemos apuntar como país, ¿no? Al crecimiento de la economía. Entonces, la producción, aquella etapa del proceso económico donde se hace la creación de los bienes y servicios, jóvenes, donde se va a usar a los factores productivos como la naturaleza que provee las materias primas, el capital y el trabajo. Y la empresa va a ser el lugar físico donde se combina esos tres factores productivos a través de la transformación de la materia prima en insumos o productos finales, donde se le va a generar valor valor agregado. ¿Y qué tiene por valor agregado? Un incremento en el valor de esa materia prima porque ya está siendo transformada en el bien final. ¿No? Se traen las carteras, los cueros que Renzo Costa importa de Portugal, de Italia, planchas de cuero, pero entra el proceso productivo, ¿no? Sacándole impurezas, lavándolas, pasando por un proceso químico para ablandarlas y con el diseñador, ¿no? Profesional que tiene, se hacen los cortes y comienza a armar las carteras, las mochilas, ¿no? Las casacas, y vamos a ver que ese cuero termina en una casaca hermosa valorizada en 2.000 soles, ¿no? Muy bien. Eso se genera en la producción, el valor agregado. Pero ¿cuáles son los factores que intervienen en un proceso productivo? Son naturaleza, el trabajo, el capital, que son los clásicos de producción, la la tecnología, que es el moderno, la la habilidad empresarial y el Estado. ¿Ya? Entonces tenemos esto, ¿no? Naturaleza, trabajo, capital, tecnología, habilidad empresarial y el Estado. A eso tenemos, ¿no? Los factores de producción. ¿Han entendido? ¿Se entendió, Juan? ¿Se entendió? Me voy a explicar uno por uno. ¿Cuál es el rol de los factores productivos en, en la producción? Bien, naturaleza es todo lo preexistente al hombre. Es todo lo preexistente al hombre. Y la mujer, ¿no? O sea, la naturaleza no ha sido intervenida por la mano de hombre, ¿sí o no? ¿Y qué nos da? Los recursos naturales. Los recursos naturales. Ahora, esos recursos pueden ser renovables y no renovables. ¿Cuándo un recurso es renovable? A ver, los leo. ¿Cuándo un recurso es renovable? O sea, para decir chistes, a ver, cuando se restaura.
Ya, ¿y cuándo se restaura? Que lo ven en geografía, jóvenes, ¿no? Dice, un recurso renovable cuando su velocidad de reproducción es mayor a su velocidad de consumo. El plástico, dice. Ese es reutilizable, joven. Un recurso es renovable cuando su velocidad de consumo es menor a su velocidad de reproducción. O al revés, cuando su velocidad de reproducción es mayor a su velocidad de consumo. Ejemplo, esto de acá. Esta es madera. Esta regla es de madera. Pregunto, yo por fabricar estas reglas he talado un árbol. Pero a la vez que yo talo un árbol, puedo sembrar 50 semillas de árbol. De acá a 10 años tengo 50 árboles. Un recurso renovable. ¿Han entendido? Pero esta carcasa es plástico. Y esta carcasa proviene del petróleo. Plástico, pues. Petróleo, ¿sí o no? Lo ven en química también. Ya. Entonces, si es un derivado del petróleo, ¿el petróleo es renovable o no renovable? Analizo. Para que Firulais, o sea, para que mi hijo dinosaurio sea petróleo, ha tenido que pasar miles de millones de años. ¿Sí o no? Entonces, yo voy a enterrar mi Firulais en mi patio. Para que Firulais sea petróleo, tiene que pasar miles de millones de años. Entonces, el petróleo, como su velocidad de reproducción es lentísima frente a su velocidad de consumo, el petróleo es un recurso no renovable. ¿Ha entendido, Juanes? ¿Sí? Lo ven en geografía también, ¿ya? Muy bien. L, el trabajo. Y el trabajo es el esfuerzo, ya sea físico o mental, ¿no? O mental. Y ahí podemos hablar de la mano de obra y podemos hablar también del capital humano, ¿no? Del famoso capital humano. Muy bien, el capital es un factor derivado, ¿no? Derivado. Porque el capital no es originario como naturaleza y trabajo. Los tres son clásicos, eso es elemental. Pero el capital es derivado porque deriva de dos factores anteriores, del trabajo del hombre y la mujer sobre la naturaleza. ¿Ya? El capital deriva del trabajo del hombre y la mujer sobre la naturaleza. ¿Cómo es eso, profesor? Es sencillo, mira, es sencillo. Esto para mí es capital. Es un factor auxiliar. Me permite hacer los trazos, ¿no? Más a un profesor de geometría o trigonometría, ¿no? Pero ¿por qué es un factor auxiliar? ¿Por qué no es originario? ¿Por qué es derivado? Porque deriva de la naturaleza que es madera y el esfuerzo físico y mental del hombre para crear esta regla. Entonces, por eso es derivado. Deriva de la naturaleza. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es el conjunto de conocimientos, el conjunto de conocimientos, el conjunto de conocimientos y métodos que incorporamos a los procesos productivos en la creación de bienes y servicios. La tecnología se debe entender como ese conjunto de nuevos métodos de conocimientos que generan mayor eficiencia en la producción, en la creación de bienes y servicios. ¿Ya? No vas a confundir tecnología con robots. También es válido, pero tecnología es el conjunto de nuevos métodos que yo incorporo en la producción. Hubo un cambio tecnológico en la agricultura. Se cambió el riego del territorio por filtración y se hizo por mangueras, donde la eficiencia del uso del agua mejoró. Un cambio tecnológico. ¿Sí? Un cambio tecnológico.
Se incorporaron nuevos métodos de producción en el ensamblaje de vehículos, un cambio tecnológico. ¿Sí? Bien. Y ahora la habilidad empresarial. Cuando hablamos de habilidad empresarial, también podríamos hablar de empresa, ¿sí o no? Claro, si el examen de admisión no está empresa, buscamos habilidad empresarial. O si no hay habilidad empresarial, buscamos empresa. Pero son cosas distintas, ¿ya? Pero vamos a ver, porque en los libros está, no figura habilidad empresarial, ¿no? Figura empresa. Lo que pasa que la empresa es una persona jurídica abstracta creada por el derecho. La empresa en sí no organiza la producción. La empresa es el lugar donde se combinan los factores productivos, pero quien maneja los hilos de la producción es la habilidad empresarial, jóvenes. Entonces, aquí está la capacidad del empresario, del manager, del CEO, que consiste en buscar la eficiencia en la producción, saber qué máquina comprar, saber qué insumo importar, saber qué mano de obra contratar. A esa capacidad de combinar y buscar la eficiencia en la combinación de los factores productivos y maximizar ganancias, se llama habilidad empresarial. Entonces, pregunto, ¿todos los empresarios de éxito tendrán habilidad empresarial? Pues claro que sí, por eso son de éxito, pues, porque han sabido, ¿no? Buscar la eficiencia en la producción, hacerse de un mercado, posicionar su marca, ¿no? Ganar participación de mercado, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, a esa capacidad de combinar los factores productivos, de buscar la eficiencia, el rendimiento, de reducción de costos, mejorar calidad, de incrementar la productividad, se llama habilidad empresarial. Bien. Y el Estado es un regulador, ¿no? El Estado cobra impuestos y regula la economía. El Estado, su papel es de regulador de la economía. Bien, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna, jóvenes, ninguna? Ah, espero 30 segundos para escuchar sus preguntas. Todo claro, no, profe. No hay preguntas. Ya, si no hay preguntas, yo pregunto entonces, ¿ya? Profe, ¿el valor agregado podría repetir? Bien, fácil, ¿ah? Bien. Este polo que yo tengo usado, que tengo en uso, viene por fardo, ¿sí o no? Bien. ¿Qué pasa en el taller de Gamarra? Entra al proceso de corte. Bien, para eso ya se hizo unos patrones de corte, ¿sí o no? Cuello, manga, parte del pecho, de la espalda. Bien, ya está cortado. Ahora luego llega otra etapa del cosido. El obrero va a coser, va a unir. Y luego los ribetes de la manga y luego el cuello. Muy bien. Luego, ¿qué viene? El remallado. El remallado es esto de acá. Al interior del polo vamos a encontrar como una especie de cosidos, ¿no? Para que no se corra. Y luego viene la basta del polo, ¿no? El doblado así, ¡pum! Pasar. Luego viene, ¿qué cosa? La etapa del bordado. Luego viene el proceso de terminados. Van a cortar los botoncitos, los ojalitos, los hilitos que están corriendo, lo cortan. En cada etapa del proceso económico, la tela que entró como fardos se le está incorporando más valor. A eso llamamos valor agregado. Con el organismo del Estado que se encarga de regular la economía, ¿cuál es el organismo del Estado que se encarga? Es muy amplio tu pregunta, ¿ya? ¿Ya? El Estado es un revisor, pero no hay un organismo especial. Hay organismos reguladores que son OCITRAN, OCITEL, OCINERVIN y SUNAS, pero también hay un INDECOPI que no es regulador, pero que también promueve la libre competencia. Ya, el, el valor de inversión es el precio del producto, el valor de la inversión, el monto invertido, es lo que el empresario gasta, desembolsa para ampliar la capacidad productiva. La compra de terrenos,
la compra, la construcción de la infraestructura, el montaje de máquinas pesadas y complejas dentro del local, sería inversión. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. A ver, hago preguntas, tú me dices qué etapa es, ¿ya? A ver, nombre del salón. Un nombre de un salón, del salón. A ver, Juan. Dios mío, estoy ciego, tengo que acercarme. A ver. Angie. Angie Daniela. Imaginemos que Angie Daniela sea ingeniera química, ¿ya? Muy bien, termina, se gradúa en primer lugar en San Marcos y decide postular a un laboratorio farmacéutico, ¿ya? A Roxpharma, que está por la avenida por Los Olivos, ¿está bien? Muy bien. Y le dice el gerente de recursos humanos, señorita, ¿cuáles son sus pretensiones salariales? Y ella dice, bueno, yo vengo de un trabajo ya que he percibido 10.000 soles, pero lo renuncié porque me parece muy poco. 15.000 soles. Que gente de recursos humanos, mira, la política salarial aquí es a partir de los 10.000 soles. ¿Puede ser 10.000? No, es que mira, yo ya he renunciado y acepto, no acepto, muchas gracias. Me voy. Un momentito, señorita, no se pare todavía. ¿Podemos quedar en 11.000? Mira, para no estar discutiendo, porque tengo que ir a ver mi película, vamos a quedarlo en 12.500. ¿Qué te parece? Ya, aceptamos, firmamos un contrato. Bien. ¿En qué etapa el proceso económico se encontró Angie cuando negocia su salario? A ver, en la inversión, Angie es una máquina. En la distribución, Angie trabajó para que le paguen si es la primera vez que está yendo a la empresa a negociar su salario. En la producción, Angie se ha puesto el uniforme blanco y ya estaba haciendo experimentos. No. En la circulación. ¿Por qué la circulación? Porque en la circulación, aquella etapa del proceso económico donde aparecen los mercados y los mercados pueden ser mercados de bienes y servicios o de factores productivos. En la circulación se forman los precios. Se forman los precios. ¿Sí? Y los precios se forman no solamente de los bienes y servicios, sino de los factores productivos. Se forma el precio del salario, de la renta, de la tasa de interés, jóvenes. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Ya, otra pregunta de proceso económico. Bien, ¿en qué etapa del proceso económico estoy ahora? A ver, en la circulación, ¿hay una oferta y demanda acá? Mm, no necesariamente, ¿ah? Se da circulación cuando papi, mami o tú no llamaste o interactuaste con la chica que te vende el producto o el servicio y te dice, no, mira, el horario es de 8 a 5 de la tarde, los domingos tienes tal, el precio es tal, etcétera, etcétera. Hay una interacción entre oferta y demanda. Pero tú ya compraste el servicio ya. Entonces, eso sería consumo, ¿sí o no? Consumo y producción. Porque Ali y yo estamos produciendo, jóvenes. ¿Sí o no? Y ustedes están consumiendo. ¿Se entendió? Lo que pasa es que como es un servicio, es difícil separar de la producción y el consumo. Normalmente los servicios donde se produce se consume. Ejemplo, profesor, si yo soy un dentista y digo, abre la boca, ya, te estoy curando. Yo estoy produciendo, ¿sí o no? Y tú estás consumiendo. O te corto el cabello. Así es. Muy bien, continuamos, jóvenes, continuamos. Falta 47 minutos nada más, muy poco, ¿ah? Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar de qué? De la producción en el corto plazo. De la producción en el corto plazo, ¿ya?
en el corto plazo. Nuestra tarea es la producción en el corto plazo. Y en el corto plazo tenemos dos factores, un factor fijo y un factor variable. Factor fijo y factor variable. El factor fijo va a ser el capital, sombrero arriba, no se mueve. Y el factor variable va a ser el trabajo. O sea, en otras palabras, si yo quiero incrementar la Q, que la Q va a ser producción ahora y va a ser siempre producción, si queremos incrementar la producción, entonces la única forma de incrementar la producción es incrementando el factor trabajo, porque el capital es constante en el corto plazo. ¿Ya? Muy bien. Es que es sencillo. ¿Por qué el trabajo es corto? ¿Por qué el trabajo es variable y el capital es fijo en el corto plazo? Si hay tanta demanda de alumnos, ¿qué hace la academia? Si hay tanta demanda de panes por parte de nuestra panadería, ¿qué hace la panadería? Lo que va a hacer la panadería, ¿qué cosa es, jóvenes? Lo que va a hacer la panadería es incrementar, ¿qué cosa? Incrementar otro turno, igual que la panadería. ¿Por qué no compra más hornos? Porque implica más espacio. Es difícil, jóvenes, incrementar el espacio. Si hay tantos alumnos, ya no podemos hacer más salones, al menos que construyamos hacia arriba. Pero sí es más fácil que crear más aulas o más ciclos, o otro turno. En la panadería creamos otro turno, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y de 7 de la noche hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y incrementamos la producción. Pero ahí no se mueven las máquinas, el número de máquinas es constante. Lo que vamos a intentar requerir es más trabajadores, por eso el trabajo es más rápido cambiar. Y si hay dos factores fijos y variables, estamos en el corto plazo como nuestro análisis. ¿Ya? Muy bien. Primer concepto, productividad media. ¿Qué entendemos por productividad media? Por productividad media entendemos esto, ¿ves? Vendría a ser el rendimiento promedio. El rendimiento promedio de nuestros trabajadores, porque vamos a jugar con el trabajo, del L, del trabajo. ¿Cuál es su fórmula? Producción total entre el número de trabajadores. Ejemplo, profesor, yo quiero ya la productividad media en mi taller en Gamarra porque todos los días producimos 1000 polos con 20 trabajadores. 1000 polos camiseros producimos desde su corte, armado, remallado, poniéndole las partes de los codos y el cuello, el bordado. 1000 polos con 20 trabajadores. ¿Cuánto es la producción? Media, promedio. 1000 polos que vendría a ser la producción, 1000 polos que vendría a ser la producción, entre el número de trabajadores que son 20. ¿Cuánto sale eso? 1000 entre 20, 50. En promedio, cada trabajador me produce 50 polos. Muy bien. Siguiente. Productividad marginal. ¿Qué entendemos por productividad marginal? Por productividad marginal debemos entender. Ah, profe, utilizó la palabra marginal. Sí. Productividad adicional. Y eso se conoce así, ¿ve? Productividad marginal, ¿a qué es igual? ¿Cómo cambia mi producción total cuando yo decido incrementar el factor trabajo? ¿Cómo va a subir mi producción cuando yo decido contratar a un trabajador adicional? A eso llamamos productividad marginal, ¿ya? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios, joder. Vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Numéricos, hay un ratito. Ahí te lo lleno esto, toque nomás.
Ya está. Esos son los datos. Con esos datos vamos a jugar, ¿ya? Para que lo veas bien bonito, va a ser como un cuadrado, ¿no? Bien. Aquí está. ¿Qué es la L? El número de trabajadores. ¿Qué es la Q? El número de producción, producto medio, producto marginal y el rendimiento. O sea, el rendimiento que va a medir la productividad, ¿sí o no? De los factores. Bien. ¿Qué asumimos? Que el capital es constante porque estamos en el corto plazo. Si el capital es constante y nosotros incorporamos más factores variables a este capital, al inicio que vamos a tener rendimientos crecientes, luego decrecientes, incluso negativo. Eso tiene una ley con eso. Entonces vamos a calcular. ¿Se ve, no? Se ve. Bien. A ver, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto es el producto medio? ¿Qué es producto medio? La producción entre el número de trabajadores. Vamos allá del producto medio del trabajo. A ver, vamos a ver. Esto es 10, esto es 12,5. ¿Todos de acuerdo? Simplemente estamos dividiendo entre la producción total y el número de trabajadores. Este es un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores, hasta siete trabajadores. Bien. ¿Qué va acá? 45 entre 3, 15. 60 entre 4, 15. ¿Estoy bien? Sigo bien. ¿Aquí cuánto es? Ayúdenme acá porque son dos decimales. A ver, vamos a. Siguiente. 70 entre 15. 40, 14, ¿no? Si es que no me equivoco, es 14. Aquí, 70 entre 6. Estamos hallando el producto medio, la productividad media, el rendimiento promedio de mi taller en Gamarra en el corto plazo. El capital es constante y el factor variable es el trabajo que cambia de 0 hasta 7. 11,6, ya, 11,6. 65 entre 7, 9,2. Ya, aunque es 9,3, ya, 9,2, ya está. Ahí está. Vamos allá a la productividad marginal. Definición. Productividad adicional. El producto adicional. Por ejemplo, si yo tengo 0 trabajadores, produzco 0. Pero cuando paso de 0 a 1, ¿en cuánto crece mi producción? De 0 a 10. El producto adicional de esta unidad, de este trabajador, es 10. ¿Ve? 10. ¿Se entendió? Otro profesor. Si uno me produce 10 y el 2 me produce 25, la pregunta es, profesor, ¿cuánto es la productividad marginal o adicional de este segundo trabajador? 15. Ajá, tiza roja, ¿no? 15. Profe, si dos me fabrican 25 y yo paso de 2 a 3 trabajadores y eso hace crecer mi producción de 25 a 45, ¿cuánto creció? ¿En cuánto? En 20. Y comienzo a analizar. ¿Qué está pasando con los rendimientos adicionales? ¿Qué está pasando con la productividad marginal? Tiende a aumentar y eso se llaman rendimientos crecientes. Y esos rendimientos crecientes, ¿dónde se van a observar? Se van a observar en la primera etapa de la producción. Continuamos. Si 3 me hacen 45 y yo paso al tercero, el tercero, mira cuánto me produce.
¿Cuánto crece mi producción total? 45 a 60. O sea, este cuarto trabajador, ¿en cuánto está añadiendo? Este cuarto trabajador está añadiendo en 15. Uy, profesor, el rendimiento está cayendo acá. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Y si 4 me hacen 60, 5, 70. La productividad adicional del quinto trabajador ha hecho que solamente mi producción crezca en 10. 10. Profe, y cuando paso de 5 a 6, observo que mi producción ya no crece ya, cero. Y eso se llama rendimientos decrecientes. Y los rendimientos decrecientes, a pesar que mi producción siguió creciendo, pero su tasa de crecimiento llegó a cero, incluso es propia de la etapa 2 de la producción. Y si yo sigo contratando más trabajadores y paso de 6 a 7 trabajadores, mi producción cae a 5. La productividad marginal de este séptimo trabajador ya es negativo, en -5. Y eso es propio de los rendimientos negativos. Etapa 3 de la producción. ¿Se entendió? ¿Cómo hallamos productividades medias y productividades marginales? ¿Qué es la productividad marginal? La productividad adicional. Profe, ¿de qué nos hemos dado cuenta? Que si yo mantengo constante el capital e incremento el trabajo, voy a tener rendimientos crecientes y luego el aporte adicional será cada vez menos, menos, menos y menos. Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama el nombre? ¿Cómo se llama ese concepto? La ley de los rendimientos. Habla. Ley de los rendimientos decrecientes, ¿no? La famosa ley, la famosa de rendi, ley de rendimientos decrecientes. Para que cumpla esa ley de rendimientos decrecientes, tiene que ver en el corto plazo. Y en el corto plazo, señores, hay un factor fijo, que vendría a ser el capital, y un factor variable, que vendría a ser el trabajo. Y vamos a ver por aquí, ¿no? Esa ley, ¿no? Rápidamente en la gráfica, vamos a ver las etapas de la producción, ¿no? En este eje voy a tener la producción y en este eje el número de trabajadores, pero recuerde que el capital es constante. Entonces, así va a crecer mi producción más o menos, ¿eh? Al inicio va a haber rendimientos crecientes y luego va a haber rendimientos decrecientes. Esta es mi función de producción, ¿no? Capital, mi función de producción, ya no pongo función, ¿no? Mi función de producción, donde el trabajo es variable y el capital es constante porque estamos en el corto plazo, ¿sí? Estamos en el corto plazo. Entonces yo voy a incorporar trabajadores aquí. Un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores, cuatro trabajadores, cinco trabajadores, seis trabajadores. Y yo tengo que cambiar esa forma de la producción. Ya, eso lo voy a cambiar ahorita. Ya, así más o menos. ¿Sí? Eso es.
Ya, entonces pongo un trabajador, dos trabajadores, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahí son siete, ¿no? Cinco y seis tienen que ser iguales. Entonces borro esto por acá, borro esto por acá. Y más o menos sería así, ¿no? Así. Así más o menos sería. Así. Esa es mi función de producción. Porque con el séptimo cae. Ujú. A ver, así. Si te das cuenta, el rendimiento es creciente, mira. Este me aporta así, este me aporta más y este me aporta más, ¿ves? Este me aporta por acá, este me aporta por acá y este me reporta por acá. Mira qué está pasando con los rendimientos, son crecientes. Y luego, mira, si esto pasa así, no es más grande, ¿no? Entonces, este me aporta por acá, ¿ves? El rendimiento ya tiende a decrecer y acá ya no hay rendimiento, ¿ves? Es lo mismo, ¿ves? Y acá decae. Entonces, en estas primeras etapas el rendimiento es creciente. Entonces, por aquí será, por aquí yo voy a dibujar la productividad marginal del trabajo. Por aquí voy a dibujar la productividad media del trabajo. Y entonces, la productividad marginal es igual a la productividad media en el punto de inflexión, aquí, aquí. Y entonces, este sería la primera etapa de producción. Entonces, esto sería la primera etapa, donde hay rendimientos crecientes. Y luego el rendimiento sigue creciendo, ¿sí o no? Pues la tasa de crecimiento disminuye, ¿sí o no? Hasta llegar al punto máximo donde el productividad marginal es igual a cero, ¿ves? Aquí, la productividad marginal es igual a cero. Y eso hace que en este punto, si yo me prolongo, voy a tener, ¿qué cosa? Una producción máxima. O sea, la producción se va a maximizar en este punto. Entonces, situación, cuando la productividad marginal del trabajo es igual a cero, entonces la producción se hace máxima. Si yo sigo incrementando más factores productivos, lo que va a suceder, ¿qué cosa es? Que las personas se aburran, se entorpezcan porque ya no hay espacio y el rendimiento marginal o productividad marginal va a ser negativo, por lo cual mi producción va a caer. Entonces, hasta aquí es la segunda etapa. Y la tercera es cuando tenemos la productividad marginal negativa. Entonces, rendimientos crecientes hasta aquí, rendimientos decrecientes hasta aquí, rendimientos decrecientes hasta aquí, rendimientos decrecientes hasta aquí, y rendimientos negativos cuando la productividad marginal es igual a cero. Eso es más o menos las tres etapas de un proceso de producción en el corto plazo. Lo vemos aquí, este es más comprensible, ¿no? Pero eso viene examen de admisión, creo, del área de medicina, creo, o de economía, no recuerdo. Pero te daban cosas fáciles porque yo soy fácil, ¿no? Este es fácil, ¿no? La línea blanca es productividad marginal, la línea roja es productividad media. Y te daban etapas uno 2 y 3 y te decían verdadero o falso. En la primera etapa, ¿sí o no que la blanco excede a lo rojo? Claro que sí. La productividad marginal es mayor a la productividad media, ¿ves? En la segunda etapa, ¿qué te das cuenta? Que la productividad marginal es menor a la productividad media. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar, jóvenes. ¿Cuánto falta? 26 minutos. Borramos, jóvenes. Quiero borrar las dos líneas. A ver, escucho. Borramos. Gracias. Giraldina Ana Luz. Panta Fonseca. Ya. Artabe. Así es. Ya, borramos, ¿ya?
Ya yo luego les comparto el PPT de esto, ¿ya? De ahí escriben a mí, sale, para que me insista, ¿ya? Entonces, por último, por aquí. Profesor, ¿y qué pasa cuando la productividad marginal es negativa, menor a cero? Entonces, la producción tiende a disminuir. La producción tiende a disminuir. Y ahí el PPT está con figuritas, con gráficos, ¿no? En el PPT está una chacrita que no tiene ningún trabajador, pero cuando incorporamos un trabajador, la producción es creciente. Dos sigue siendo creciente, puede ser, pero como si incorporamos más trabajadores a la misma cantidad de chacra, el rendimiento tiende a disminuir, porque ahí en el corto plazo el rendimiento tiende a ser decreciente porque estamos incrementando el número de trabajadores y no estamos incrementando el número de extensiones agrícolas. Muy bien. Siguiente. Sectores productivos. Dentro de los sectores productivos, primeramente, ¿qué son sectores productivos? Son un conjunto de empresas, mercados, que significan una actividad en común. Y tenemos sectores primarios que se van a encargar de cosas de la extracción, ¿no? De la extracción de los recursos naturales, de los recursos naturales, ¿sí? El sector extractivo como la minería, la pesca, la caza, la agricultura, el petróleo, el gas, sector primario. Con toda esa industria minera es sector primario, o sea, no, extracción. El sector secundario. El sector secundario es el sector transformativo. Transformativo. Y el sector transformativo puede darse en el sector textil, ¿ve? En el sector textil, en el sector manufactura, sector automotriz, la fabricación de vehículos, sector construcción, sector secundario. Si la extracción es aquí, sector primario, aquí es el transformativo, donde se genera mayor valor agregado. Es la importancia en los países desarrollados que nos venden productos altamente tecnificados de su sector secundario. Y el sector terciario. Cuando hablamos del sector terciario, estamos hablando del sector servicios. Aquel sector que nos va a permitir tener el producto en nuestras casas, ¿no? Los deliveries, los repartos a domicilio, el transporte, comunicaciones, telecomunicaciones, educación, salud, banca, finanzas, turismo y todo ese comercio ambulatorio es sector terciario. ¿Sí? Bien. Importancia para el Perú, pues aquí, gracias al sector primario, traemos las divisas. Aunque el secundario no es desarrollado en el Perú, pero este es el sector donde hay mayor valor agregado. Y el terciario, aquí hay una concentración de la población económicamente activa. ¿Ya? Tres sectores. Bien. ¿Dónde estaría Topitop? A ver, ¿en qué sector estaría Topitop? Secundario, porque tiene una empresa textil, ¿sí o no? Es una fábrica. Claro que sí, pero Topitop también tiene tienda a nivel nacional, donde él abre su tienda y vende su producto. Entonces sería dos sectores, ¿no? Secundario y terciario. Así es. ¿Dónde estaría, por ejemplo, el banco de crédito?
Terciario, banca, finanzas, turismo, comercio ambulatorio, comercio formal, educación, salud, sector servicios. ¿Dónde estaría, por ejemplo, la academia? Terciario. Así es. Muy bien. Siguiente. Siguiente. 21 minutos. Los costos de producción. Los costos de producción, ¿qué son? Son egresos monetarios que se incurren en las empresas para fabricar los bienes y servicios. Y en el corto plazo, porque análisis de corto plazo, hay un costo fijo. Hay un costo fijo, hay un costo variable y hay un costo total. El costo fijo, sombrero arriba, inmutable, no se mueve. Así la producción aumente o disminuya, el costo fijo será siempre un costo fijo. El costo variable, este sí cambia, ¿no? Si aumenta la producción o disminuye la producción, el costo variable sí se va a ver afectado. Y el costo total es la suma de los dos, pues, ¿no? El costo total, que es igual al costo fijo más el costo variable. La gráfica del costo fijo, variable y total lo tenemos aquí. Esto es el costo fijo. Por acá tenemos costo fijo, costo variable y costo total. Y acá el nivel de producción. ¿Eso qué significa? Que la producción puede partir de 0, 1, 2, 3, hasta el infinito y más allá. Pero a pesar que que la producción aumente, el costo fijo es un segmento fijo, ¿ve? Ahí está, no cambia. ¿Qué va a pasar con el costo variable? El costo variable sí cambia, ¿ve? Porque a medida que se incrementa la producción, el costo variable tiende a aumentar. ¿Eso qué significa? Que si el costo fijo más el costo variable, ¿qué me da? El costo total. Y el costo total vendría a ser así, ¿ves? O aquí. El costo total. ¿Sí? Eso es. Ahora, profesor, aquí radica el examen de admisión, ¿no? ¿Qué es costo fijo? ¿Qué es un costo variable? Y esas son preguntas elementales básicas. A ver, ejemplo de costos fijos, jóvenes. A ver, ustedes hagan la clase ahora. A ver, ejemplo de costos fijos. Costos que incurre la empresa a pesar que produzca o no produzca, es idéntico. Salen todos los meses el alquiler local, la vigilancia, ¿no? ¿Qué más? El gasto financiero, porque yo invertí comprando 50 laptops para mi call center, pero así tenga clientes, no clientes, caballero, pago 10.000 soles o 10.000 dólares mensuales al banco. Eso es un costo fijo. ¿Qué más? El internet, los servicios, costo fijo, ¿no? Bien, ya. ¿Y cuáles serían los costos variables? Aquellos costos que están incorporando en la producción. Por ejemplo, si yo fabrico panes en mi panería, el costo variable sería la harina, la mano de obra, los insumos, esos costos variables, ¿sí o no? La materia prima. Pero yo pregunto, ¿será un costo variable o fijo el sueldo del administrador de la panadería? A ver qué dicen ustedes. Es fijo, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque si la producción se incrementa en panes o disminuya,
hay que pagarle su sueldo, ¿sí o no? Es un costo fijo. Entonces, con respecto a la mano obra directa, como vas a ver en los libros, la mano obra directa se refiere a la mano obra del obrero y es un costo variable. En cambio, la mano obra indirecta es el gasto administrativo y es un costo fijo. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? Muy bien. Y luego sacamos las fórmulas, ¿no? ¿Qué es un costo medio o llamado también costo unitario? Costo medio. ¿Cómo sacamos? El costo total entre la producción. ¿Qué es un costo marginal? Llamado también adicional. El costo marginal es igual a la variación del costo total entre la variación de la producción. Ejemplo, profesor, y ahí terminamos la parte teórica. Por ejemplo, aquí. Si yo tengo mi producción así y acá tengo mi costo total y acá tengo mi costo marginal. ¿Ya? Fácil, fácil. A ver, tengo 0, 1, 2 y 3. Si tengo cero producción, tengo 10 de costo total porque hay un costo fijo que es 10, ¿sí o no? Claro. Pero si yo paso de 0 a 1, mi costo total crece en 20. Cuando hago 2 crece a 35 y cuando hago 3 crece a 40. Hallar en los costos marginales. A ver, sencillo. Si yo tengo 0, tengo mi costo total en 10. Cuando paso de 0 a 1, mi costo total crece de 10 a 20. El costo marginal, el costo marginal de la primera unidad, ¿cuánto es? ¿Cómo crece mi costo total cuando yo incremento mi producción en una unidad? El costo marginal de la primera unidad es 10. ¿Cuánto es el costo marginal de la segunda unidad? Si uno me cuesta 20 y 2 35, el costo adicional de la segunda unidad, ¿cuánto es? 15. Y si 2 me cuesta 35 y 3 40, el costo marginal adicional de pasar de 2 a 3 unidades significó que mi costo total crezca de 35 a 40. El costo marginal de la tercera unidad es 5. Esos son los costos marginales. Ah, ya lo habían hecho ya, ¿ves? Muy bien. Entonces, eso es más o menos los costos, ¿ya? Hemos tratado de repasar rápido. Vamos a con las claves, jóvenes. Nos falta 13 minutos con 30 segundos. Bien, ya, a ver, marquemos, por favor. Profe, disculpe, una consulta. Entonces, ¿el salario del trabajador es fijo? Bueno, vuelvo a repetir. Ustedes se están preparando para ser gerentes, ¿sí o no? Cuando tú llegas a la gerencia, tú no eres obrero. Tú vas a hacer gasto gerencial, gasto administrativo, y tu costo es fijo. Para la empresa, tu salario es costo fijo. Porque si se incrementa el volumen de producción o disminuya por temporadas, tú ganas un sueldo fijo. ¿Está bien o no? No se requiere más gerentes. El costo es fijo. El costo gerencial es fijo. En cambio, cuando llega la temporada de Navidad y se urge incrementar la producción de panetones, pregunto, ¿Donofrio incrementa el número de personas en gerencia? No, es un costo fijo. Lo que va a incrementar, ¿qué cosa es? El número de obreros, que es un costo variable. La mano de obra directa, ese obrero que sale todo transpirado de las fábricas, ese es costo variable. Pero ese ejecutivo que sale en su BMW, ese es un costo fijo, ¿ves? Esa es la diferencia. ¿Sí? Bien. ¿Otra pregunta, jóvenes?
Ya, vamos con la primera, ¿ya? Uno. ¿Qué marcamos la uno? ¿Uno avión será? A ver, vamos a ver, ¿ya? Dice, un grupo de estudiantes de ingeniería graduados en San Marcos han montado un negocio innovador. Se dedican a la elaboración de software que servirán como control de calidad de alimentos procesados. Las empresas de procesamiento de alimentos necesitan empresas que producen alimentos, que procesan alimentos. Por ejemplo, empresas que procesan alimentos, las empresas que fabrican fideos. Requieren de un software, ¿sí o no? Así es, para optimizar el uso de sus recursos. Entonces la pregunta es, profesor, ¿ese software en qué sector va a ser utilizado? En una empresa de procesos de producción de alimentos, sector secundario, dedo, ¿no? Dedo. ¿Han entendido? Claro que el software será un servicio, pero no te preguntan, no, el software qué es, sino el software dónde se utiliza. Uno dedo, dos, la ley de Engel. ¿Se acuerdan de la ley de Engel? ¿Qué nos dice la ley de Engel? A medida que se incrementan los ingresos de las personas, el porcentaje en gastos de alimentos disminuye, ¿no? ¿Saben eso, no? No, ya. A ver, vamos a ver, ya, ley de Engel. Acá, ley de Engel. Ingreso, Y. Gasto en alimentos. Gasto en alimentos. Y porcentaje en gastos de alimentos. Ya, tú sabes muy bien el porcentaje, ¿sí o no? Ya. Bien, yo gano 500 soles, tengo una esposa que acaba de dar a luz y dos hijos. En sí somos cuatro somos en casa. Gano 500 soles, profe, los 500 soles a comer. No hay ni duda, ¿sí o no? Gasto el 100% de mis ingresos. Pero con esfuerzo, ahora gano 5.000 soles y ahora destino 3.000 soles en comer. ¿Qué porcentaje le estoy dando? 60%. Pero ahora ya gano 20.000 soles, profesor. Y con 20.000 soles destino en comer 5.000 soles. Bien comido. Bien. ¿Cuánto es? 25%. ¿Eso qué significa? Que a medida que mis ingresos aumentan, ¿qué pasa? El porcentaje en gastos de alimentos disminuye. ¿Qué ley es? La ley de Engel, jóvenes. La ley de Engel. Clave, casa. Dos casas. Tres. Pablo y Fermín son dos prestigiosos doctores que laboran en un importante hospital del país. Como todos los fines de mes, acaban de cobrar sus respectivos sueldos. Este hecho ocurre en la etapa denominada pago de los sueldos, pago de los sueldos, distribución, ¿no? Tres dedos. Cuatro, Hernando y su padre acuden a una empresa comerciadora de electrodomésticos con la intención de adquirir un televisor. Para llegar a observan que, así como ellos, existen muchos clientes tratando de adquirir el mismo producto, por lo que su precio ahora se ha incrementado. Ello ocurre en la etapa de la circulación, ¿no? Cuatro, oferta y demanda, dedo, circulación. Cinco, hace 3 semanas Nadia compró un libro de anatomía recomendado por su compañera de estudios, pero recién hace 2 noches lo lee con mucho interés. Muy bien, está haciendo uso o utilización del bien o servicio ¿no? que ha comprado, que ha adquirido, que ha contratado. Consumo. 5 besos. Muy bien. Bueno, repetimos. Uno dedo.
2 casa, 3 dedos, 4 dedos, 5 besos. Ya, ya. 15 minutos. No, yo me voy tempranito ahora. Vamos, chicos. El sector productivo en el cual se generan bienes con mayor valor agregado. ¿Dónde hay una mayor incorporación de bienes agregados, jóvenes? ¿Por qué los países son ricos? Porque son capaces de incrementar un mayor valor agregado a su producción. Y los países que incrementan un mayor valor agregado a su producción son los países industrializados, ¿no? Nuestro cobre se va y ahora va a venir en autos eléctricos, circuito de cobre, ¿no? Nuestro acero se va y luego viene en autos. ¿Quién le incorpora mayor valor agregado? Los países industrializados, ¿no? 6 dedos. 7. ¿Qué marcamos las 7, señores? Ah. La paralización de la producción. Dime, ¿quién hace la producción? Si me dicen la paralización de la producción, ¿quién hace la producción? ¿Qué, qué agente económico hace la producción? La empresa, pues, ¿sí o no? No. Ajá, clave 5 de... Entonces, clave 7, dedo, empresa. 8, dentro de la empresa de Julio, cada trabajador que se incorpora al taller aporta a la producción 20 unidades más. O sea, te está diciendo que la productividad marginal de los trabajadores que entran al taller de Julio nos rinde 20 unidades más, ¿sí o no? O sea, si por ejemplo Julio producía 100 unidades, el trabajador, con 10 trabajadores, el trabajador número 11 aporta 20, ahora produce 120. Contrata al trabajador número 12, ahora aporta 220 más, 140. Eso te dice, ¿no? Esto sirve como indicador a Julio sobre los números de su producción total. De lo planteado podemos afirmar que 8, que la productividad marginal en el taller de Julio es de 20 unidades, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Ya, clave casa. Que la producción marginal, la productividad marginal, ¿no? Sí. Ya, siguiente. Una de las actividades más afectadas por la cuarentena que generó la pandemia en nuestro país es la educación. Esta tuvo que reinventarse a la educación a distancia. Esta actividad pertenece al segmento de la producción denominado la educación. ¿Qué sectores? Servicios, terciario, casa. 10. De las principales actividades económicas, una de las que genera mayor empleo en nuestro país, pero que no ha avanzado mucho en la formalización, es el comercio ambulatorio, ¿sí o no? La mayoría dicen por acá.
El comercio, jóvenes, ¿no? El comercio ambulatorio. ¿Está bien? 10, casa. 11. Hace 2 años, una fábrica de muebles elaboraba una mesa en la que intervenían 2 personas utilizando herramientas rudimentarias. En la actualidad, elabora una mesa donde participan 4 personas utilizando herramientas modernas que generan mejores acabados y también el producto pasa por un control de calidad. Por tanto, el mueble que elabora actualmente tiene mayor aceptación, tiene mayores y mejores acabados, o sea, tiene mayor valor incorporado, mayor valor agregado. 11 casa. 12. Dentro de 2 meses, José instalará una fábrica de chompas. Para ello requiere adquirir un local, infraestructura, maquinarias, capital, insumos, capital, equipos y contratar personal, factor trabajo. Lo que Julio está requiriendo son los factores productivos. Clave, casa, 12 casas. Siguiente, 13. Hernando acaba de ser contratado por una fábrica de conservas. En la primera semana de labores ha logrado incrementar la producción en 50 unidades, más de la que normalmente se realizaba. Por tanto, Hernando, cuando cae entrar a la empresa, hace crecer la producción en 50 unidades adicionales más. ¿Cómo se llama ese concepto? Productividad o producción marginal. Muy bien. 13, casa. 14, la ley de rendimientos decrecientes se cumplirá cuando a partir de un determinado momento, el rendimiento tiende a ser decreciente. La productividad se disminuye. Esa productividad marginal tiende a disminuir. Clave, casa. Y la 15, el agente económico especializado en administrar el proceso de producción es conocido como 13 casa, 14 casa. Y la 13, ¿por qué no es dedo? Porque estamos hablando de productividad media. Acá estamos hablando de la 13, ¿ah? Estamos hablando que Hernando es contratado y hace incrementar en 50 unidades más su producción total de la empresa. Si te preguntan, ¿no? Hernando es contratado y la producción llega a 1000 unidades por día, usando 20 trabajadores. Ah, profesor, otra cosa, ¿no? Producción total entre 9 trabajadores, productividad media. Pero acá está diciendo, Hernando es contratado y la producción crece en 50 unidades más. Unidades adicionales, marginales. 13 casa, 14 casa y la 15 avión. 15 avión. Muy bien, jóvenes. Y con 15 avión estamos terminando la clase de hoy. Ahí les comparto el PPT y he preparado una separata para ustedes, jóvenes, de 20 preguntas para que puedan preguntar, para que puedan practicar, ¿ya? Cuídense, chicos. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Cuídense, cuídense. Nos vemos, nos vemos. Hoy, traigo mi, ¿ya? Diga y me voy a traer mi